El valor de la integridad. El valor de la integridad. La falta de integridad, hermanos, ha sido un cáncer que ha venido trayendo todos los seres humanos. Y este cáncer se genera, es un mal en los seres humanos que se genera muchas veces por la anarquía, o muchas veces se genera porque no hay alguien que ponga un alto. La integridad, lo que significa, hermanos, es, la palabra integridad, lo que significa es que lo que uno habla es lo que uno hace. Ahora, esta palabra ha venido siendo despedazada porque, como se dice un dicho, el hablar es fácil, pero el ejecutar es otra cosa. Entonces muchas veces la ilusión de las palabras nos hacen creer. Por ejemplo, en el amor, cuando se le dice a la persona, por ejemplo, en el amor habitualmente hace falta la integridad. Usted ve que para poder conquistar a un hombre o a una mujer, muchas veces hay que crear una ilusión. ¿Y cuál es la ilusión que hay que crear? La ilusión que hay que crear es de que a esa persona se va a llevar a la luna, que a esa persona que amamos vamos a hacer todo lo humanamente posible para que pueda tener una casa en las estrellas. Y son ese sinfín de palabras y de ilusiones, ya que las mujeres son más emocionales, entonces las creen. Pero es bien difícil conquistar, por ejemplo, en el caso de una mujer, conquistarla y decirle, mire, fíjese que yo lo que tengo, yo primeramente vivo con mis papás. Segundo, no tengo trabajo. Tercero, estoy enfermo, tengo una enfermedad. Cuarto, fíjese que tengo ciertos problemas en estos aspectos emocionales y en estas otras cosas. Entonces, eso es como que no vende. Y entonces, como no hay resultados cuando se plantean este tipo de cosas, y entonces nos sentimos perdedores porque nos rechazan y porque la persona no le encanta ese tipo de productos, entonces venimos a crear a través de las palabras, los seres humanos, entonces empezamos a hacer un juego de palabras y empezamos a ilusionar a las personas. Entonces, para poder conquistar, entonces tenemos que ilusionar, un juego de palabras. Y es ahí en donde muchas veces, cuando ya se tiene el producto, cuando ya se tiene el resultado, viene la desilusión. Viene la desilusión. Viene la bajada, viene la verdad. Entonces muchas veces las personas no logran soportar la realidad. Y cuando no se logra soportar la realidad, por instinto los seres humanos reaccionamos. Por ejemplo, yo recuerdo de una persona que se casó aquí dentro de la iglesia y la persona le había creado, primero se hizo creyente, venía a la iglesia, nunca había venido, venía, se bautizó aquí dentro de la iglesia, lo llevamos a bautizar, venían los cultos especiales. Los cultos especiales, para los que no saben, eran todos los lunes de 9 a 12.
venía a las vigilias, el tipo, y hacía un montón de rituales y sacrificios que aparentemente se veía que la persona estaba interesada en las cosas de Dios. Pero como dice el pastor, dale 5 años. Si lo hacen 5 años ininterrumpido, entonces ya es una persona creíble. Eso es un dicho del pastor. Si lo hacen 5 años, en 5 años ininterrumpido, es una persona creíble. Si lo hacen 10, ya entonces ya es una persona que ya tiene una estrellita. Entonces viene esta persona y crea una ilusión en una joven dentro de aquí de la iglesia y se casa con ella. Se le dijo que no porque por esto, esto, otro, pero se casa. Y para no cansarle, creo que el matrimonio duró 15 días. 15 días. A los 15 días se divorció la hermana. Entonces lo que le quiero decir, y entonces todo el mundo se quedó como, ¿qué pasó aquí? Y entonces el problema es que se creó una ilusión y ya cuando se vio la realidad era otra. Se engañó a la persona. Entonces las personas reaccionan y los seres humanos reaccionamos cuando nosotros caemos en la realidad. Entonces esto se ocupa en el amor, se ocupa en las ventas. Cuando usted no es íntegro, no habla con la verdad. Mire, este carro está malo el motor. Mire, este carro tiene podrida la carrocería. Mire, este carro es un carro inundado, que lo que significa es que este carro le puede agarrar fuego tarde o temprano, aunque no tenga un golpe. Entonces la ilusión y el engaño se ha venido utilizando a lo largo de los años. Por eso le digo, se utiliza en el amor, se utiliza en las ventas, se utiliza en todos los campos de la educación, se utiliza en la medicina. Nos hacen creer que con una pastilla usted se va a curar de la diabetes, que es una farsa, es una mentira, que usted se va a curar de la diabetes con una pastilla, que con una pastilla usted va a rebajar, que poniéndose una faja usted va a rebajar. Todo eso es una ilusión, es una farsa. Si usted no deja el azúcar, se va a morir de diabetes y lo vamos a enterrar de diabetes, aunque siga orando. O sea, hay realidades que uno tiene que entender, realidades que la gente no las quiere asumir, y entonces por eso nos vamos a la cultura del milagro. Y la cultura del milagro es que una pastilla es la que va a hacer que cambien las cosas. Entonces, todas estas cosas de ilusiones se han venido trabajando a lo largo de los años. A lo largo de los años se viene trabajando todo esto, pero esto no solamente queda en las materias que le estoy mencionando, como el amor, la medicina, las ventas, el comercio. Entonces esto no solamente queda ahí, sino que viene y se ha trasladado también a la iglesia, al evangelio del Señor. Entonces la ilusión está dentro del evangelio también. Entonces también el engaño está dentro del evangelio también. Entonces, primeramente para definir qué es evangelio, hay que establecer qué es la verdad. Por ejemplo, la verdad es la verdad. Y para hacer un ejemplo, ¿qué es la verdad? Es así. Por ejemplo, usted ve acá esta alfombra. Esta alfombra es azul. Es azul, o usted la ve de otro color, o la ve blanca. Bueno, yo la veo azul. Bueno, el tono del azul es otra cosa, pero yo la veo azul. Entonces, esta es una verdad real, palpable en esta fecha y en este día. Esa es la verdad. Mire, azul. Ahora, lo extraño fuera que nosotros viviéramos 200 años, que pasaran 200 años. Póngase a pensar. Pasen 200 años y estamos aquí otra vez sentados, un domingo acá. Y venimos dentro de 200 años y nos sentamos acá. Y entonces, empezamos a preguntarle a todo mundo, ¿qué color es esto? Y todo mundo le dice que esto es blanco. Y entonces, entonces ahora ya no es azul, ahora es blanco. Entonces, el problema es que la verdad es una sola. No importa que pase el tiempo. No importa que pase el tiempo, no importa que pasen las modas, las circunstancias, los países, las áreas geográficas, la verdad es aquí
y es en las estrellas. La verdad es aquí y en cualquier país. O sea, este es azul aquí y en Estados Unidos. Este es azul aquí y en Australia. Este es azul aquí y en cualquier país y en cualquier cantón. La verdad es la verdad en todas partes. Pero entonces en el evangelio hay que establecer qué es la verdad. Y entonces el evangelio verdadero que establece la Biblia no es el evangelio que ahora se predica. El evangelio que ahora se predica, se le hace una ilusión a las personas que la gente tiene que venir a la iglesia para que Dios la sane. Eso es un evangelio falso. La gente le dice: mire, venga a las iglesias para que el Señor le dé un trabajo. Ese es un evangelio falso. Mire, venga a la iglesia porque si usted viene a la iglesia hay una línea de la doctrina de la prosperidad y dice: venga a la iglesia y ofrende y venda su casa. Dicen ellos: venda su casa porque usted de esa forma usted está sembrando para hacerse millonario. Y hay gente que lo hace. Me decía una hermana de un hogar de restauración: mire, hermano, fíjese que yo tuve un problema. ¿Y cuál es el problema que tuvo? Una hermana de aquí de un hogar de restauración me dice: fíjese que yo veo a unos que salen ahí en la televisión. Mire cómo son las cosas. Pero fíjese que un día, no sé qué pasó, me durmieron, me dijo. Y para no cansarle, me dijo, mandé $3,000 en una transferencia para tal país. Y no pasó, me dice, lo que yo estaba orando. Yo estaba orando porque se me arreglara un problema de una hipoteca que tenía. Y no pasó eso. Entonces perdí mis $3,000. Bueno, entonces yo me quedo así como una hermana de aquí de la iglesia que tiene un hogar de restauración, pero esta hermana nunca ha dado el diezmo. Esta hermana nunca ha ofrendado. Esta hermana nunca ha traído sus primicias aquí a la iglesia. Y uno dice, o sea, la gente, o sea, no quiere por las buenas. O sea, la Biblia establece que hay que dar nuestras ofrendas, que hay que dar nuestros diezmos, que hay que dar nuestras primicias, pero nunca lo hizo durante 20 años. Pero ahora viene un tipo, le lava el cerebro y da $3,000 y se siente estafada porque no se cumplió lo que pasó. Entonces ahí es donde uno no entiende, o sea, por eso es lo que le digo, la gente no entiende qué es la verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Bueno, dije yo, por lo menos sirvieron esos $3,000 para que sigan pagando la televisión. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Lo que le quiero explicar es que la gente no entiende qué es la verdad. O sea, entonces el evangelio no es, a la iglesia no vienes porque Dios te va a dar un trabajo. A la iglesia no vienes porque vas a ser sano. A la iglesia no se debe de venir porque, o sea, por ninguna circunstancia externa. Pero usted ve que, por ejemplo, yo lo he dicho, por ejemplo, si mandamos una comitiva a todas las empresas. Recuerdo que la vez pasada vinieron los de una empresa de aquí, de estas de aquí, están aquí enfrente, a buscarnos, que querían una feria de empleo acá en El Salvador. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Se nos va a llenar la iglesia, todas estas sillas no van a caber. Y me dice el dueño de ahí, me dice: le vamos a dar prioridad a los de la iglesia. Sí, parece bueno, parece excelente. Pero eso no es el evangelio. Podríamos hacerlo un lunes a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, pero no un culto. Entonces es fácil llenar una iglesia, entre comillas, cuando se ofrece una ilusión, cuando se traen ferias de empleo, cuando se mata una vaca. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no es comida ni bebida. El evangelio no es nada de eso, de trabajos terrenales. Entonces, el evangelio es una verdad que ha venido pasando a lo largo de los siglos, y hay un remanente escaso que sigue predicando la verdadera palabra del Señor. Y es ahí en donde uno tiene que entender que el evangelio no es nada de lo que se predica ahora, y hay que saber expulgar qué es evangelio y qué es falso evangelio. Entonces, ¿de qué sirve? Por ejemplo, el pastor siempre lo ha planteado. Usted ve acá, hacemos grandes eventos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que hagamos el evento y traigamos a Dani Berríos y traigamos a un fulano y al otro mengano y nos cobre $5,000?
por cantar 3 alabanzas y a 1500 por alabanza, y se nos llena aquí, nos sentimos bien y bendecidos. Ay, qué bueno, hermano, estuvo el evento, qué bueno, qué rico, se nos llenó la iglesia. ¿Y de qué nos sirve darnos a tol con el dedo si todo el mundo venía por el cantante? Eso no es evangelio. Es mejor la realidad, es mejor esto, que la gente no quiere. Usted puso el bus, usted le ofreció, lo fue a levantar, la gente no quiere. Este es el evangelio, lo difícil, lo complicado, que hay que bañar a las personas, que hay que decirle que se suba, que hay que decirle que le vamos a dar desayuno para que venga a escuchar la palabra del Señor. Ese es el evangelio de la cruz, de levantarse, de que cuesta. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, como le digo, venimos dentro de 200 años y a este azul le llaman blanco. Le llaman blanco, imagínense. Que nosotros apareciéramos dentro de 200 años y a esto le llaman blanco. Mire, si vinieran los apóstoles, si vinieran a ver las predicaciones de ahora. En las predicaciones de ahora hay que traer un payaso, hay que traer un circo, hay que traer entretenimiento a la iglesia. Entretenimiento a la iglesia. O sea, solo póngase a pensar, entretenimiento a la iglesia. Hay que traer hombres pelados. Me recuerdo de una ocasión de unos pastores hasta predicando en calzoneta. O sea, hay que traer el entretenimiento a la iglesia. Hay que traer el cine a la iglesia, pues. Eso no es evangelio. O sea, el evangelio no está en venta. El evangelio es una verdad, que hay que convertirse al Señor, hay que dejar la cruz, hay que dejar el pecado. Si la gente le parece bien y si no tampoco, porque Dios no es más Dios con nosotros. Entonces es ahí donde uno tiene que entender que el evangelio es uno y ha venido pasando a lo largo de los años. Entonces, dentro de las organizaciones se ha metido la ilusión, se ha metido la estafa, como le menciono de esta hermana que dio sus $3,000 y los perdió. Y se ha metido un sinfín de cosas que la gente no logra valorar, la oveja no logra valorar qué es el verdadero evangelio. Dice acá, leíamos, versículo número 16, leámoslo, dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto con tu boca? Le hace un reclamo. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Entonces el Señor le está reclamando a los que administran la religión. No le digo la iglesia del Señor, porque la iglesia no tiene nombre, pues. O sea, la iglesia del Señor son los que se mantienen. Es el remanente que se sigue manteniéndose en la palabra del Señor. Entonces, los que administran la religión, el Señor les reclama y les dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Mire, yo lo ejemplifico esto como el caso de una franquicia. Por ejemplo, cuando usted compra una franquicia, comercialmente hablando, de esas famosas franquicias, usted tiene que poner el mismo precio. O sea, no puede inventar sus precios, aunque sus costos sean más altos. 2, tiene que usar los mismos colores y todo en sintonía al dueño de la marca. Pero yo le quiero decir algo. Por ejemplo, Dios es una persona, es un Dios. Y entonces cuando uno viene y dice: Dios me dijo, y Dios no te ha dicho nada. O sea, cuando uno viene y dice: mire, voy a poner una iglesia. Dice alguien: voy a poner una iglesia. Pero Dios no te ha dicho nada que pongas una iglesia. Dios no te ha llamado a una iglesia. Si no quieres hacer ni el hogar de restauración, Dios no te ha llamado a una iglesia. Por ejemplo, dice Spurgeon: si usted quiere el llamado, por ejemplo, si usted siente el llamado, primero tiene que hacer, como dicen los católicos, un voto de pobreza. Cero banalidades, cero cosas terrenales. O sea, eso es otro rollo, pues.
Usted ahí lo puede ver, hay algunos capítulos que establecen un requisito. Por ejemplo, un requisito de el que quiere un ministerio es ver muerto a todos sus deseos. Eso es amplia esa palabra. O sea, muerto a sus deseos terrenales, muerto a sus deseos pasionales. Eso es amplia esa palabra, muerto a sus deseos. No puede haber alguien vivo dentro de un ministerio. O sea, alguien que quiera la banalidad de la tierra. Entonces viene las personas y dicen: voy a poner una iglesia. Y si nadie te dijo nada que la pusieras. Mire, voy a hacer esto, si nadie te lo ha dicho. Entonces dice Spurgeon: miren, es mejor ser un buen albañil. Sea el mejor albañil, sea el mejor empresario, pero no se meta a algo que a usted no lo han puesto a hacer. Y entonces eso es una realidad. Y entonces Spurgeon dice: mire, dedíquese a ser albañil, va a ser el mejor albañil. Pero querer algo del ministerio, eso es otra cosa. Eso solo son para la gente llamada. Entonces viene acá y dice el salmista, dice: ustedes están usufructuando mi nombre. Ustedes están usufructuando mi nombre. Están diciendo cosas que yo no he dicho que digan. Primeramente, yo ni hablo con ustedes. Primeramente, yo ni les he dicho que se pongan con iglesias. Primeramente, yo ni les he dicho que hagan eso. Nadie, yo no les he dicho nada a ustedes que hagan nada. Más bien, ustedes están ensuciando mi nombre, les dice el Señor acá. Y además no es solamente eso, sino que dice el versículo número 18: si veías al ladrón, tú corrías con él. Dice: y con los adúlteros era tu parte. ¿Qué más dice? Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. O sea, les empieza a reclamar acá el Señor de que ellos están usando su nombre en vano. Váyase al Evangelio de Mateo. Y en el capítulo número 23, capítulo número 23 del Evangelio de Mateo, lo tienen, hermanos. Dice: entonces Jesús habló a su gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas tus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a vuestro padre, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Imagínense, hay gente hay gente que quiere ministerio y nunca ha lavado un baño de una iglesia. O sea, es un monstruo. O sea, alguien que quiera ministerio y no ha pasado por el proceso, no ha sido obrero, no ha sido anfitrión, no ha sido diácono, es un monstruo. Pero la gente le dan el título como que nada. Imagínense, la gente es obrero sin haber pasado el seminario. ¿A dónde se ha visto eso? Es como que yo le diga: mire, usted doctor, ya puede operar. Y lo peor es que no solamente que usted se crea la terapia que es doctor, sino que vaya a hacer una cirugía y corte a alguien. Por eso es que le cortan la pierna a todo el mundo. Algunos, no todos. Entonces imagínense, alguien que primeramente no ha pasado el seminario y le dicen: mire, usted es obrero. Y entonces ya el tipo ya cree que es predicador, ya cree que es, pero ni tan siquiera ha sido diácono, ni tan siquiera ha sido esto, ni tan siquiera ha pasado el proceso. Pero ya la persona se dice esto. Bueno, y entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Entonces, por lo menos si dicen que si me dan, por ejemplo, si a mí me dijeran: mire, usted es doctor, entonces yo, al ver que todo el mundo me empieza a pedir recetas, lo primero que haría fuera irme a escribir a la universidad. Primeramente le diría: mire, yo no soy doctor.
Y segundo, me iría a escribir en la universidad, si esa es mi pasión, y empezaría a estudiar. Pero usted ve que dentro del evangelio, se comete ese gran error. Por ejemplo, usted ve, el gran cantante famoso se convierte a Cristo, el gran empresario se convierte a Cristo. ¿Y qué hacen los pastores ahora? Lo primero que hacen es el micrófono. No. Porque era famoso allá cantando y era famoso allá haciendo esto, se le da el micrófono. Eso es un atrofio al evangelio. Ese, aunque haya sido el más millonario de allá, el que andaba en avión, tiene que venir a lavar baños en la iglesia. Punto. Y no le vamos a dar que... No, ese tiene que empezar de abajo. El Señor tiene que empezarlo a pulir. Tiene que meterlo en el desierto el Señor. Que se le quiten todos los cabos, como Moisés, que creía que era el héroe, que creía el libertador, pero tenía que pasar el desierto. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero usted ve, se convierte el gran cantante. Hermano, venga aquí a predicarnos en este estadio lleno. No está apto, no ha pasado el proceso. Por eso es que se caen los pobres, porque dicen, si ya otra vez gloria allá en el mundo, los estadios llenos, y también en la iglesia también. Los malcrían y se genera un monstruo en ellos. Y entonces dicen, es lo mismo, allá es lo mismo. No es lo mismo. El mundo no es lo mismo con el evangelio. Dice el evangelio que si uno quiere ser grande en el evangelio, hay que ser el más pequeño. Hay que servir para ser grande en el evangelio. Totalmente diferente, ¿verdad? O sea, totalmente diferente. Entonces imagínense, usted ve, fíjese que viene el político tal, el presidente de Estados Unidos, le vamos a dar el micrófono. Hable. No, que hable allá. La iglesia es santa. O sea, la iglesia es otra cosa. Ya, punto. Entonces es ahí donde uno tiene que entender qué es el evangelio y qué es esto, qué es esto otro. Pero cuando uno no entiende, dice, ahí está el fulano y lo trajeron a dar testimonio y que no sé qué y que no sé cuánto. No, ese tiene que empezar con un hogar de restauración. Tiene que abrir ser obrero. Y ahí, si Dios tiene misericordia de él, tal vez logra crecer en el evangelio, o si no muere ahí. Ese es el verdadero evangelio. Entonces aquí el Señor le reclama. ¿Por qué? El Señor establece este principio. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está cansada del fariseísmo. Estamos cansados del fariseísmo. O sea, hay un cansancio del fariseísmo. ¿Y qué es lo que produce el fariseísmo? Un desánimo. ¿Qué es lo que produce el fariseísmo? Un desánimo. Yo recuerdo el caso me comentaban por ejemplo, de un pastor que es bolo. Y entonces, para que no se den cuenta, entonces lo que hace, tiene el guaro, lo tiene en latas de gaseosa, de Coca-Cola. Entonces él anda con sus latas de gaseosa de Coca-Cola, pero anda bien sonado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Imagínense. Hay pastores que son drogos. Y entonces me dice el hermano, mire, para que no se den cuenta, entonces la botella de whisky tenemos que desvaciarla en latas de gaseosa. Y entonces ahí se las tenemos ahí en el ropero para que cuando él le den ganas se las tome. Imagínense, o sea, por eso es que estamos cansados del fariseísmo. No hay perfección, por supuesto. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de una naturalidad del evangelio. Dice la palabra del Señor que el que quiere ser obispo tiene que saber gobernar su casa. Punto. Entonces alguien que no puede gobernar a sus hijos no es apto para el evangelio del Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque si no puede gobernar a sus hijos, mucho menos a una grey. O sea, entonces ahí usted va viendo todos los elementos. Entonces, la humanidad está cansada de la hipocresía. La humanidad está cansada del fariseísmo. Y entonces por eso el Señor dice que el que quiera ser grande en el evangelio tiene que servir, tiene que agacharse.
Fíjese que nosotros venimos de una iglesia donde el pastor es como un presidente. Y entonces ahí usted no puede hablar con el pastor. Usted aquí esto lo ve normal. ¿El qué normal? O sea que aquí terminamos el culto y usted puede hablar con nosotros. Pero ahí nomás usted termina, está la puerta aquí, se esconde, y si usted quiere hablar con él, tiene que hacer cita. Y la última vez la cita estaba para dentro de un año, para poder usted hablar con él. Agende la cita y dentro de un año. Entonces, cuando uno entiende todo esto, entonces usted ve aquí una naturalidad que usted puede hablar conmigo, con el pastor, con aquí, pero eso es porque nosotros venimos cansados de todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde uno tiene que entender la realidad. O sea, el pastor tiene que ser una persona accesible a todos, a todos. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio del Señor. Ese es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es que si quieres ser grande, tienes que agacharte, tienes que servir. Entonces viene acá y le dice el Señor y reclama, y dice: tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. O sea, eras terrible para la boca. Te acababas al prójimo, te acababas a tus ovejas. Y dice acá, versículo número 20 del 50, dice: tomabas asiento y hablabas con tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esas cosas hiciste, dice el Señor, y yo he callado. Entonces usted dice, mire, como por eso le digo, la ilusión se crea porque como nadie nos pone un alto, pues nadie nos pone un alto, nadie dice, mire, eso que está haciendo está mal. Porque como escasea la buena palabra, o sea, entonces como se escasea la buena palabra, entonces como nadie puede decir nada. Y entonces hay un vacío en donde se genera esto. Y dice, y tú creías, este fariseo llegó a considerar que Dios era aliado de él. Imagínense, este fariseo llegó a considerar que Dios era aliado de él, y esa es una falsedad. El hecho que Dios no diga nada, el hecho que Dios no diga nada ante la injusticia, el hecho que Dios no diga nada ante la injusticia no significa que Dios la aprueba. Dice acá: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pensabas que de cierto decías yo como tú. Mire, entonces cuando uno ve toda esta realidad, hermano, cuando usted ve toda esta realidad y uno está haciendo lo correcto, cuando usted y yo estamos haciendo lo correcto, entonces este sistema nos denigra y nos hace ver que nosotros somos los falsos. Este sistema nos denigra y nos hace ver que nosotros somos los malos. Y por eso detesto este sistema, porque nos hacen ver como que nosotros somos los malos, como que nosotros somos los ridículos. Yo me recuerdo que yo enfrentaba a mis compañeros a la edad de 15 años. Yo lo que hacía en mi colegio a la edad de 15 años, llevaba la Biblia. Mire, llevaba la Biblia y la abría y me ponía a leer el versículo. Y me quedaba viendo quién me despreciaba por eso. Y el hombre que me despreciaba le decía: vení, nos vamos a dar con los guantes. Porque ¿en base a qué me vas a despreciar vos a mí, pues? O sea, el sistema, pues, ¿en base a qué? Un inconverso me va a despreciar a mí porque yo ando en la Biblia. Recuerdo hace como un mes, íbamos pasando ahí por el estadio y le pregunto a alguien: mire, ¿qué concierto de quién hubo? Yo ya sabía que era un concierto cristiano el que había habido. Pues no le estoy diciendo que eso es de Dios, pero, o sea, alguien había venido a cantar ahí. Y entonces el tipo se quedó así, no sé. Y el problema es que iba con el gran rótulo, ¿va? Entonces me dice mi hermano: ¿por qué dijo que no sé? Es que le dio pena, me dijo. Le dio pena, vámonos. O sea, ¿por qué le va a dar pena a usted ser evangélico? ¿Por qué le va a dar pena a usted andar con la Biblia? ¿Por qué le va a dar pena que un hijo del diablo lo desprecie y lo humille y le diga que usted es de la tercera generación? No,
Nosotros somos hijos del gran yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo una iglesia donde me congrego. Yo soy de Dios, yo soy de Dios y yo soy hijo del Señor. Y entonces yo me ponía y veía y me ponía así. Y así como le dan duro a uno por lo contrario, entonces vaya, mira. Entonces venía yo, pues le estoy hablando de un niño de 15 años. Entonces ahí teníamos un juego en el colegio. Y el colegio en el juego era ponernos los guantes de boxeo. Entonces si uno se caía mal con alguien, entonces en el recreo nos poníamos los guantes del boxeo. Vaya, yo quiero pelear con vos. Reglas de boxeo. Y nos peleábamos y nos da. Entonces yo decía, baboso. Me recuerdo uno de 2 metros que me despreció. De 2 metros, imagínense. 2 metros medía. Y me decía, y vos vas ahí a la iglesia. Ajá, sí, yo voy, le decía. Ajá. Y vos orás ahí. Me decía, ajá, va. Mira, tal día quiero los guantes con vos. Entonces ahí me pegó una gran arrastrada. Hasta me noqueó, pero no me importa. Porque nosotros estamos en la verdad. Nosotros estamos en el verdadero evangelio. Nosotros estamos en la vida. Nosotros estamos en la luz. Nosotros estamos en Cristo. Y dice el Señor que nosotros somos hijos de Él. Y si nosotros somos hijos de Él, tenemos un Padre que responde por nosotros. Y ese Padre no es el terrenal, es el Dios todopoderoso. Entonces uno tiene que entender. Entonces dice acá. Entonces no tiene usted. Entonces uno empieza a hacer lo correcto. Empieza a hacer lo correcto y entonces viene el sistema y lo tilda a usted. Lo tilda de esto, lo tilda de esto otro, lo tilda de aquí, lo tilda de allá y empieza a denigrarlo como que nosotros nos debemos a ellos. Y nosotros no nos debemos al sistema, no nos debemos a este mundo, nosotros nos debemos a Dios. Y esto uno lo puede decir cuando uno ha visto la mano poderosa de Dios. Cuando uno no le han contado de un Dios histórico, pues ya. Cuando uno no le han contado de un Dios histórico, entonces uno puede entender que Dios es verdad, que Dios es real, que Dios cumple sus promesas. Pero cuando uno está con el Dios histórico, hablando que Dios abrió el mar rojo, hablando que Dios esto, pero cuando uno dice, mira, Dios a mí me sanó de un cáncer, mira, a mí Dios me sanó de un SIDA, mira, a mí Dios me sanó de esta enfermedad, insuficiencia renal, mira, yo no tenía trabajo y Dios abrió puertas, mira, yo estaba desintegrado en el hogar y Dios compuso la mujer, compuso el hombre. Mira, mis hijos estaban en las drogas y Dios los cambió y ahora son hijos de Él. Entonces yo tengo mucho, hay un sustento, hay una base, hay un fundamento, que Dios no es un Dios histórico, sino que es un Dios real, que cumple su palabra en mi vida. Imagínense el último milagro que Dios me hizo a mí, el último, de mucho que le puedo hablar. 150 libras en 90 días. Y así le puedo ir enumerando un montón de milagros que yo le puedo dar fe y constancia que Dios es verdadero. No es un Dios de novela, no es un Dios de telenovela. O sea, es un Dios real. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar? Si alguien me dice, sos evangélico, sí. Mira, y vos sos de los que lloran, me dice. Sí, yo soy de los que lloran. Y vos sos me decía, y mira, y ahí en tu iglesia se amarran la cabeza. Sí, a mucha honra. ¿Y por qué? ¿Y a vos qué te importa? Y vos sos de los que no sé qué, que usan mantelina, que no sé qué. Sí, ¿y a vos qué te interesa? ¿Ah? ¿Por qué vas a despreciar a la gente? ¿Por qué vas a humillar al otro por eso? O sea, no, uno tiene que entender que nosotros estamos en la verdad, en el verdadero evangelio, en el que no ha sido transformado, en el evangelio que no se ha corrompido a lo largo de los siglos. Entonces muchas hermanas, por pena, a veces uno no se la ponen. Véale que está en la par. Pero mire allá en el caso de, usted ve de Arabia, ahorita que llegó el presidente allá, ¿verdad? Ve qué tipo va. Y no se quita el atuendo. ¿Por qué cree que no se lo quita? Si está, usted sabe que ese país lo puede mandar a matar en un rato. Solo da, el presidente anda un botón que si lo aprieta se destruye el mundo. Y lo andan ahí cerca, un maletín nuclear le llaman.
Pero usted ve que el tipo sale, el árabe sale y sale con su atuendo y no se baja de ahí. Y no va a romper su cultura, su religión porque esto, otro. Uno tiene que tener bases sólidas, que el evangelio no es fábula de seres humanos. El evangelio es real. Dios, usted y yo hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho aquí. Dios aquí ha sanado de cáncer. Dios aquí ha sanado de sida. Dios aquí ha sanado de insuficiencia renal. Dios aquí ha hecho obra milagrosa en nuestra vida. Cuando no teníamos trabajo, el Señor nos dio trabajo. Cuando estábamos en la pobreza, el Señor nos sacó de la pobreza. Cuando no estábamos en una situación que nadie daba nada por nosotros, hubo alguien que vino y dio la vida por nosotros. Y ahora estamos aquí vivos, predicando y anunciando su palabra del Señor. Romanos 2:21, y con esto vamos avanzando. Acá en Romanos 2:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Porque cuanto todos pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no teníamos esperanza, hermano. Yo lo he ejemplificado que usted y yo no teníamos ninguna oportunidad de ser salvos. Entonces el sistema viene y nos empieza a ridiculizar. Nos empieza a ridiculizar. A la joven que pasó de los 30 años y no se ha casado, le dicen la quedada. Al hombre que no se ha casado después de los 30 años, le dicen maricón. Y así nos empiezan a ridiculizar la sociedad. Y entonces la gente dice esto, otro, aquí y allá. Entonces ahí es donde usted tiene que entender que estamos haciendo lo correcto. Y cuando usted está haciendo lo correcto va a ser ahora, mañana y delante de la presencia del Señor será lo correcto. Lo correcto será aquí en la tierra y también en la eternidad estaremos delante del Señor. El Señor nos evaluará bajo lo correcto. Bajo lo correcto nos evaluará el Señor, bajo la justicia del Señor. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que en este sistema nos hacen creer que ellos son los cool, que ellos son los que Hebreos 13, capítulo número 13, y dice: ¿lo tiene, hermanos? Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Váyase al Salmo 50 y en el versículo número 22 dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, mire, hermano, si a usted lo ridiculizan ahí en su trabajo por ser recto. Me recuerdo de un hermano de acá de la iglesia que vino con un caso. Y el caso que había ahí era que todos ahí en la empresa estaban robando. Usted ve que en las empresas se hacen unas submafias en donde todo el mundo roba. ¿En qué sentido? Digamos, la mercadería uno la saca, uno la parte, esto, el otro la vende. Y entonces vino, hermano, fíjese que ahí dentro del trabajo, hermano, hay una gran banda y son como 20. Y dicen que me haga parte de la banda, dijo el hermano.
preguntando y consultando. ¿Qué dice usted, hermano? No, ¿cómo se va a ser parte de la banda? ¿Sabe qué es lo correcto? Pero no sé si tiene el valor. Lo correcto es que vaya donde el dueño y dígale. Y si lo echan y se lo echa de enemigo, no importa. Pero usted está en lo correcto. Pero me voy a quedar sin trabajo. Es parte del precio de hacer lo correcto muchas veces. Quedarte sin trabajo, que te expulsen de una iglesia. Es parte del trabajo que el Señor demanda cuando uno hace lo correcto delante del Señor. Entonces ahí donde uno tiene que entender que lo correcto es lo correcto. Y entonces el hermano, miren, yo no soy partícipe de estos, y si ustedes siguen, yo voy a ir a hablar con el jefe y le voy a decir lo que ustedes están haciendo. Bueno, te vamos a matar. Y dicho y hecho, el hermano lo amenazaron. Entonces son realidades. Pero uno dice, me desanimo, entonces me hago parte de la banda, pues dice uno. Entonces me hago parte del otro. Entonces voy a ceder porque está difícil. No ceda, porque dice la palabra de Dios que si usted y yo nos mantenemos delante del Señor, si usted y yo nos mantenemos delante del Señor, usted se mantiene delante del Señor, se mantiene en integridad, se mantiene en la palabra, se mantiene firme delante del Señor. Usted no está adorando a los baales de la tierra, usted está rindiendo alabanza al Dios Todopoderoso, al Dios de la tierra, y Él respalda esa palabra a tal grado que dice que todos aquellos yo los honraré, y no solamente los honraré, sino que los guiaré en el camino, y no solamente los guiaré en el camino, sino que también les daré la salvación eterna para sus almas. Y esos fueron los grandes hombres de Dios del ayer. Los grandes hombres de ayer. Usted ve el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijeron, vas a adorar a este Dios, te vamos a dar otra oportunidad. No, señor rey, le agradecemos, le damos muchas gracias por todos sus ofrecimientos, pero le digo que no. Pero vino el rey y le dijo, mira, ustedes son, es que va, para que no lo espiritualice, estos jóvenes eran asesores del rey, pues, asesores del presidente, para que lo entendamos, de un presidente en turno. Y entonces, mira, como ustedes, les voy a dar otra oportunidad, me voy a saltar la ley y les voy a dar otra oportunidad, otra. Y hagan el mate, aunque sea que adoran a la estatua que he hecho ahí en el monumento ese. Hagan el mate, hombre, para que la gente no nos vea y no digan que mi palabra está suave, va. Ay, señor rey, es que usted no ha entendido, rey. Usted no ha entendido que nosotros no vamos a adorar a ese pedazo de palo. Nosotros no vamos a adorar a esa imagen, porque nosotros no estamos aquí porque usted es rey. Nosotros estamos aquí porque hay un Dios que nos puso aquí. Entonces dice que se molestó el rey y dijo, ese horno déle en más fuego. Y los tiraron. Pero resulta que cuando los tiraron allá dentro de ese horno, dice que fue el rey a ver si ya se habían muerto, pero no se habían muerto. Había otro cuarto, como que era la señal de un ángel. Es que así es, cuando uno se mantiene en la palabra del Señor, el Señor te respalda, el Señor te va a sacar adelante en ese problema económico. El Señor va a transformar ese marido, el Señor va a transformar esa mujer, el Señor va a transformar ese hijo que ya está en la droga. Dios es poderoso para transformarlo. Dios es poderoso para sacarlo de la cárcel. Dios es poderoso para hacer lo que nunca tú piensas que se puede hacer, porque estamos en las manos de un Dios poderoso. Ay, Dios. Y entonces lo sacaron y los huelieron. ¿Y qué te pasó? Y no huelían ni a quemado. Es que así es. Así es. Así es cuando uno se mantiene en la integridad. Entonces no importa, hermano, que la ridiculicen. Yo he escuchado a hermanas que me dicen llorando, me dicen, hermano, me dice, mi marido dice que soy cuca de la iglesia, que solo aquí paso. Ajá, ahí déjelo. Ore por él. Y así la gente nos ridiculiza. ¿Qué tanto haces en la iglesia? Que esto, que lo otro. No se preocupe. Siga manteniéndose en la verdad. Siga manteniéndose en la integridad. Porque el Señor tarde o temprano
le guiará en el camino, le abrirá la puerta que está cerrada. Y cuando nosotros tengamos que presentarnos delante de la presencia del Señor, estará la gran puerta, la puerta de la salvación para darnos vida. La mejor elección que uno puede hacer, es el Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor es una medicina terrible. Mata la ansiedad, mata la vanagloria del ser humano, mata el yo. Entonces, por esa razón es que uno tiene que constantemente estarse chequeando, como dice el pastor, chequeando cuáles son nuestras motivaciones para estar dentro de la iglesia. Usted viene por un trabajo, está en el lugar equivocado. Usted viene porque Dios la va a sanar, está en un lugar. Al Señor hay que buscarlo porque estamos agradecidos. Estamos agradecidos por la vida que nos ha dado, por nuestros ojos, por agradecimiento, por alabanza. Entonces Dios va a hacer lo otro. Él sabe, Él conoce cada una de sus necesidades, si Él es su Padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme. Entonces, cuando viene la ola de desprecio y de humillación de la gente, entonces uno tiene que mantenerse. Yo me recuerdo de un hermano que se estaba quejando, y la queja es que la hermana, mire cómo son las cosas. Perdón, el hermano se fue de aquí, de El Salvador, a Estados Unidos. Pero resulta que el hermano ya no es el mismo aquí en El Salvador que en Estados Unidos, el que era en el Evangelio. Y entonces venía quejándose y decía: mire, ¿qué pasó? ¿Y por qué este gran cambio? La hermana allá era diaconisa y allá en Australia ya no es diaconisa. ¿Y eso qué tiene de extraño, pues? ¿Eso qué tiene de extraño? Si alguien se va, es algo natural. O sea, en buen salvadoreño, la terapia es: me voy buscando la reunificación familiar. Pero eso muchas veces no es cierto. Nos vamos buscando el billete, la vanagloria. Entonces es ahí en donde uno tiene que entender que el hecho de usted quedarse aquí teniendo tanto ofrecimiento de coyote para irse del Salvador, y usted ha tomado la decisión de quedarse aquí en el país, usted está tomando una mega decisión y tiene que mantenerse, porque esta decisión de quedarse aquí en el país implica que van a haber momentos de desierto, van a haber momentos de sequía, van a haber momentos difíciles en donde todo el mundo la va a ridiculizar, su familia que está allá en Estados Unidos. Yo te mandaba hasta el coyote, le van a decir, y vos allá estás aguantando hambre. Pero no importa que la gente lo ridiculice. Usted sabe que usted aquí está perseverando, que su esposo está perseverando, que su esposa está perseverando, que sus hijos están perseverando, que usted está en comunión con Dios. Y eso no tiene precio. Eso no lo puede comprar ningún dinero, porque la comunión con Dios no la puede comprar ningún dinero. Entonces hay que dejar el yo, hay que dejar muchas cosas de la vanagloria terrenal. Cada caso es diferente. Entonces es aquí donde uno tiene que entender que si usted se mantiene firme, probablemente no logre la ciudadanía americana o la europea, pero va a lograr la ciudadanía celestial el día que usted se muera. Va a lograr que su marido esté con usted allá en el cielo. Va a lograr que sus hijos estén en el cielo. Y eso no tiene precio. Eso vale más que el dinero perecedero de esta tierra. Entonces ahí uno tiene que tener la integridad, mantenernos. Y Dios le dará la victoria, hermano. ¿Cuántos lo creen? Así que no se aflija que se burlen de usted. No se aflija que la ridiculicen. Dios le dará la victoria. A tiempo y fuera de tiempo, Dios siempre gana todas las guerras y todas las batallas. Porque estamos en la fidelidad de Dios, estamos en la integridad de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Usted solo vea, Dios es creativo para hacer su obra en nosotros. Dios es creativo, no sé cómo va a ser, pero Dios va a hacer algo para obrar en nuestra vida. La mejor elección que uno puede hacer es entregarse a Cristo. Tiene uno un padre, tiene alguien que pelee por uno, porque Dios,
Cuando lo adopta uno, es una gran bendición porque ya Él se hace cargo de uno. Sí. Mire qué gran cachada se hace cargo de uno. Y uno tan rebelde que es. Es una gran bendición que alguien se haga cargo de uno. Ya uno tener que decirle a Dios, Padre, gracias Padre, y ahí está el pendiente de nuestros deseos, de nuestras carnalidades. Es la mejor elección que uno puede hacer, entregarse a Cristo, porque Él lo defiende a uno y le da la salvación. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Póngase en pie ahí donde usted está y vamos a orar esta mañana.